en esta jornada de clases que nos tocó. Aparentemente, pues Alberto parece que tiene algunas actividades que le han impedido estar con nosotros y derivado de eso, pues no ha habido forma en que pueda darnos el uso de la palabra como normalmente ha acostumbrado. Pero bueno, aquí estamos para continuar en lo que efectivamente estábamos eh, analizando, ¿no? Y que esto, que son los medios de prueba, pues es algo que ustedes tienen como trabajo, ¿no? Y obviamente, pues leer todo lo que es referente a los medios de prueba y obviamente, de alguna manera, pues también eh, incluirlo en el resumen que se está elaborando. O sea, ahí estamos, como le digo, en los distintos medios de prueba que se dan, los requisitos, las condiciones en que éste se debe dar. Como les digo, mayor problema no hay en los otros medios de prueba. Los únicos que representan alguna autorización judicial son los que de alguna manera se refiere a los allanamientos, ¿verdad? Ahí es donde precisamente eh, tienen. ¿Mm? Entonces, eso es parte de la actividad que tienen que practicar, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que efectivamente tienen que dar, hasta el tema de los careos, que es los últimos medios de prueba que tenemos. Y eso obviamente es lo que los hace a ustedes completar el trabajo que hemos requerido de ustedes y de la cual ustedes tienen una hoja inicial que solo basta con completar la información que de alguna manera está en el código, ¿no? Entonces se la van completando y ahí tienen ustedes pues el formato o la forma en que esto de alguna manera se tiene que estudiar. No puedo dejar de comentar también. eh, la tarde de hoy a las 2 de la tarde, bueno, recién eh, de acuerdo a alguna transmisión en vivo que se está dando, en este momento estaba ingresando a la audiencia Claudia González Orellana para que le otorguen obviamente o le den el, el arresto domiciliar, o sea, ya no va a estar detenido. Lamentablemente, el juez que tiene que ver esto es ahora el juez Cruz, ya que Bremer, que es el originalmente estaba, se fue de vacaciones. Total, el que tiene a su cargo es el juez Cruz. Y Cruz ahorita está haciendo mucha fama porque fue el que ordenó las capturas. Están como 17 capturas y algunos que capturaron y que las personas indicadas o que fueron capturadas hoy en la mañana y con los allanamientos que se practicaron, pues también están ahí en el tribunal. Yo estuve ahí presente, pero me tuve que venir precisamente para cumplir con la clase que nosotros teníamos que dar, ¿verdad? Con nosotros que teníamos que estar con ustedes. Y como son las últimas clases, pues obviamente pues tenía que estar yo por acá con ustedes. Entonces, pues esperamos que pueda salir hoy, si no, va a más tardar el día de mañana y así tenemos ya la detención domiciliar otorgada por la sala. ¿M? Ahí sí que ordenada prácticamente por la sala, ¿no? Entonces, como le digo, es un verdadero relajo que hay ahí por las personas que han sido capturadas, que incluso hay profesores universitarios, hay algunos estudiantes, incluso hay una, bueno, eh, bueno, no creo que no se ha graduado en ciencias de la comunicación, pero ella es alumna eh, es prácticamente cerró ya en la Universidad Rafael Andívar y de alguna manera lo involucran también en el tema de la toma de la universidad. Cuando ella dice, mire, yo no soy ni estudiante de la San Carlos, yo lo que he estado haciendo es comunicándome, haciendo mi trabajo de comunicación y promoviendo efectivamente de evitar precisamente eh, un golpe de Estado. ¿M? Y obviamente estuve precisamente con el tema de Mazariegos,
que la toma en sí yo no estuve, ni estuve participando, yo solo hice todo el movimiento por el tema de Mazariegos. O sea, por el tema de Mazariegos es que hay varios profesores, algunos tienen orden de captura y algunos ya fueron detenidos precisamente hoy por la mañana. Y ahí está la comunicación que él ordenó y los capturaron en la mañana y también tienen que estar en una audiencia para que se cumpla por lo menos lo que va a haber es una sindicación o imputación de cargos para señalar la audiencia en una próxima fecha. Entonces, ya le digo, es un relajo el que hay en ese juzgado con todo el, el alboroto que se ha hecho. Han llegado diputados porque también la, esta Luna, que es una joven, es bastante joven, además de ser, como quien dice, haber cerrado en ciencias de la comunicación, ser estudiante de la Landívar, también fue candidata a diputado por el movimiento Semilla. Entonces, claro que esas características son las que le hicieron ser un objetivo de, del Ministerio Público para poder capturarlos. Pues vean ustedes lo importante que es saber y manejar derecho penal y por qué es importante conocer los derechos humanos. Estas cosas solo se pueden ver dentro del ámbito penal, como ya en alguna vez comentamos, ¿no? En Nicaragua, en Venezuela, es a través del derecho penal que estas dictaduras o estos conductas dictatoriales que han tenido los gobernantes y el castigo y lo que se busca es el derecho penal. Por eso es que hablábamos en alguna ocasión de que realmente el derecho penal es un instrumento violento, ¿no? Violencia institucionalizada en manos del Estado para algunas veces someter a los ciudadanos, ¿verdad?, a la voluntad del gobierno de turno. ¿Mm? Eso es lo que de alguna manera se está proyectando y se está manejando, ¿no? Obviamente, en este caso, pues el Ministerio Público está jugando un papel bastante vergonzoso en esta cuestión. Pero bueno, solo eso quería hacerles el comentario, porque nosotros vamos a continuar con la clase, pero ya le digo, es un verdadero relajo y, y obviamente se está siguiendo la transmisión en vivo, ahí alguien más aquí en la casa lo está haciendo, ¿para qué? Como le digo, lo único que tienen que hacer es ordenar la detención, levantar el acta y que firme los documentos necesarios para que se ordene su libertad y obviamente empiece a gozar de la medida sustitutiva de una detención domiciliar y ya no, obviamente, en el Mariscal Zavala, que es donde estaba ella porque le habían dictado una prisión preventiva. Bueno, esas son las noticias actuales y lo que está sucediendo ahorita en nuestra realidad y lo que ustedes pueden ver y seguramente ya tienen algunas noticias ahí en el Facebook, ¿m? Y que obviamente, como le digo, toca en el mismo juzgado 10º de instancia penal, en el cual tiene también a su cargo el caso de Claudia González Orellana. Bueno, entonces no podía dejar de comentar precisamente eso. Fuera de eso, entonces, como les digo, que efectivamente tienen que ustedes analizar cada uno de los medios de prueba y completar el cuadro que se había hecho. Algo muy importante, sobre todo cuando se habla de las declaraciones testimoniales, es que obviamente los testigos, como condición o un requisito precisamente, que deben de ser juramentados. Juramentados, cosa que no sucede con el sindicado, que él no tiene que hacer ninguna clase de juramento. Este juramento solo lo hacen los testigos, los peritos, ¿verdad? Que también se requiere que ellos también sean juramentados en, al momento de prestar precisamente esto, prestar esa actividad. Entonces, eh, mm, en el 219, así solo para darle la importancia que merece, pueden ustedes leer la protesta solemne que debe
de hacerse a los testigos. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomar la declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Bueno, como le digo, esto es la protesta solemne que se le hacen a los testigos y de alguna manera también por ahí se señala que a los peritos también se les debe de hacer esto. Entonces, bastante importancia tienen, sobre todo, la declaración que deben de prestar precisamente los menores de edad, declaración de menores incapaces. ¿Mm? Entonces, eh, entonces, en este caso, pues obviamente el representante legal es el que tiene que dar la autorización, que es algo muy especial en esto, ¿no? Miremos el 213, por favor. Declaraciones de menores incapaces. Si se tratare de menores de 14 años o de una persona que, por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un tutor designado al efecto. Entonces, obviamente, bajo esas características es lo que debemos ver los menores. Obviamente, el menor para declarar hay un procedimiento especial por el cual debe la persona, los menores de edad deben declarar, los menores de 14 años, en el cual hay una cámara especial, la cámara Gesell, Hemer, en el cual la declaración testimonial la realiza realmente o la toma o la maneja con un psicólogo que tenga especialidades obviamente en menores de edad, ¿verdad? Niños. Entonces ellos van sacándole la información a través de juegos, a través de esto, así muy despacio, porque no pueden someterse a la seriedad que debe de tener esto, que debe de tener pues sí un mayor de edad. Entonces la cámara Gesell creo que es. Cámara Gesell es un lugar especial donde en esa cámara, que hay algunas en tribunales, pues obviamente están en una sala, están con juguetitos y todo lo demás, ahí el psicólogo o psicóloga haciéndole pruebas, jugando y todo lo demás, mientras le va preguntando, mira qué fue lo que pasa, visto, pues. El problema de los menores de edad y que hay que saberlos manejar es principalmente de que los menores tienen un problema muy grande, con mucha facilidad olvidan. ¿Mm? Entonces olvidan realmente los hechos, lo viven y todo lo demás, pero al rato ellos no se acuerdan o no saben lo que muchas veces sucedió. Entonces, de alguna manera también el psicólogo se hace recuperar ese conocimiento o eso que ellos tienen que manejar precisamente, ¿verdad? Entonces, ellos los van los van manejando así muy fácilmente, porque también hay un problema. El menor de edad, los menores de edad son mitómanos. Mitómano es que tienden a exagerar muchas veces o a decir cosas que no sucedieron, pues. ¿Mm? No cosas que no sucedieron, sino que exagerar en esto. Un menor de edad que presenció un ataque o alguien que tomó un cuchillo, el menor de edad viene y dice, sí, miren, y entonces agarró un cuchillón así grandote, grandote, ¿verdad? Y obviamente hasta extiende la mano para que casi pareciera un machete y ahí le pegó y prácticamente lo deshizo y toda la cuestión. Entonces hay que saber comprender esos límites
o esas características. Mitómano quiere decir que tiende a exagerar o inventar muchas veces la realidad, manejarla un poco distinta, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos controlados a través del psicólogo, porque un menor que se cae de una grada dice que se cayó fácilmente, puede decir que se cayó de un primer nivel, que la grada donde se cayó era así bien alto también, me caí y todo lo demás, ¿no? Pero como le digo, esas características hacen que la declaración de los menores se haga de una forma muy especial y no pueden ellos sentarse igual que se sentaría un menor mayor de edad a declarar, sino que tiene que ser inducido y trabajado con un psicólogo eh, para que él pueda exponer o recordar realmente qué fue lo que sucedió. Y de alguna manera, si él fue testigo, pues obviamente el trabajo es continuo para que evitar que efectivamente él pueda olvidar. Porque un menor de edad o un jovencito de unos 7, 8 menos de edad, le dice, mira, ¿qué fue lo que pasó? Ah, ¿de qué? No, hombre, ¿qué te pasó tal día? Ah, sí, tal cosa. Oh, no me acuerdo. Con mucha facilidad dice que no se acuerdan o realmente no dice mayor cosa. ¿Mm? Ya ha habido un caso muy especial en que no sé si era el esposo, la pareja estaba una pareja de esposos, no me recuerdo, ya fue hace años esa declaración, ese caso. Y obviamente el esposo mata a la mujer, a su conviviente. No sé si era el papá, él, o simplemente era pareja de la mamá, porque ella parece que era madre soltera. Y obviamente él observó todo lo que sucedió. Y fíjense que era el único testigo realmente de lo que había sucedido. ¿Mm? Era el testigo clave, pues, por decirlo así, y apenas contaba como unos 4 o 5 años. Entonces se trabajó obviamente a través con los psicólogos eh, y obviamente la declaración de él bajo estas circunstancias fue la que logró una condena. O sea, en eso se fundamentó la declaración de culpabilidad y la condena que recibió. O sea que como no usualmente no sucede, ¿no? Usualmente no sucede. Entonces, pero en este caso, como les digo yo, tuvieron que llegar expertos precisamente para poder tomarle la declaración por parte del Ministerio Público, trabajarla con un psicólogo y a la hora del juicio o debate, también en estas cámaras especiales que hay. Entonces, ahí efectivamente también él de alguna manera confirmó que había sido él, ¿verdad? El que lo había matado, ¿verdad? Porque dice, le pegó y le dio y le dio y le dio y le dio y como 100 o no sé cuántas veces, pero de alguna manera se tiene que hacer una abstracción y decir, bueno, ella fue golpeada y de alguna manera el que lo puñaló con un cuchillo, de acuerdo a la necropsia, ¿verdad? Recibió 2 o 3 cuchilladas que le provocaron la muerte. Entonces ahí se hace la relación de hechos, que si bien es cierto, es exagerado o habla de un cuchillón, resulta que el médico forense ratifica que en la necropsia médico-legal resulta que la persona murió por ataque con arma punzante o punzocortante, ¿no? O sea, con un cuchillo. ¿Mm? Entonces, él manifiesta esto. Entonces, aun y cuando sea exagerada, no sea exactamente como lo diría un adulto, hay concordancia y hacer el razonamiento, o expresar la lógica y obviamente la lógica, el razonamiento y al hacer la comparación de lo que dice o lo que informa el médico forense y lo que está manifestando el, el menor de edad, pues hay congruencia. Por lo tanto, no se puede desechar la declaración de él y esta puede servir o sirvió de base precisamente para poder condenar precisamente a la pareja. No me recuerdo si eran esposos, porque le digo, fue hace muchísimos años. Eh, en que esto sucedió. ¿M? Pero ya le digo, fue un caso muy, muy especial, ejemplar realmente, porque
Fuera de esas condiciones, pues no he visto un caso así muy particular. Han habido otros, pero obviamente son un poco mayores que este jovencito, este niño prácticamente estaba, él le tocó vivir precisamente a una muy corta edad, creo que eran, como les digo yo, 4 o 5 años por ahí, que tenía el menor de edad y que sirvió para fundamentar la pena. Pues bien, son cuestiones muy, muy particulares, ¿no? Que tiene que darse, ¿no? Entonces, por favor, lean estas situaciones y obviamente ustedes van, mm, eh, podrán viendo que todas esas particulares y requisitos y formalidades que debe de tener en algún momento. Muy importante es, y que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo las declaraciones que se hagan por medios audiovisuales, que están a partir del artículo 218. ¿m? 218 bis y 218 ter. Ahí están todas las características y formalidades que debe de tener una declaración, porque puede ser que el testigo no se encuentre en el país, porque tuvo que irse de Guatemala o no vive aquí, o algunos por razones de seguridad o por la norma porque hay normas de protección a testigos, pues la persona esta tuvo que irse de Guatemala porque estaba en riesgo él y su familia. Entonces, en algunos casos, pues definitivamente tiene que ser. Disculpe un momentito. ¿Estoy dando clases? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Vale. Bueno, disculpe. Entonces, cositas así que son importantes en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, ahí por medios audiovisuales o algunas veces por el riesgo que resulta de llevar a una persona detenida. Entonces, a una persona que está detenida, a veces en el mismo centro penitenciario hay una sala especial donde ellos no tienen necesidad de llegar a tribunales, sino que desde del centro de detención, en esa sala particular donde hay cámaras y todo, y bajo las características especiales que ahí indican en las formalidades y requisitos, pues es como se le toma esto. Bueno, entonces, estas son las cositas, como les digo, que usted tienen que analizar y de alguna manera incluir dentro del, ¿cómo se llama? De el trabajo para que este esté completo. Esté completo. Entonces, pues bien, ya se practican todos los medios de prueba, se hacen todos los medios de prueba, se recopilan y obviamente esto sirve para fundamentar, como les digo yo, toda esta prueba y toda fase preparatoria, cuyo objeto creo que ustedes no van a olvidar cuál es la finalidad que tiene el procedimiento preparatorio, el objeto. Pero como a veces se nos olvida también, no solo a los menores de edad, sino nosotros también, leamos nuevamente el 309. Objeto de la investigación. Artículo 309. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyen en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección
agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente el objeto del procedimiento preparatorio y el para qué nos van a servir las pruebas, pues que ahí de alguna manera están establecidas. Claro que ya habíamos hablado que el Ministerio Público en un momento determinado habíamos dicho que podía en un momento desestimar. ¿Mm? Por eso es que desestima realmente porque no encuentra ningún fundamento para poder sindicar o acusar a alguien. Miremos el 310 y después nos vamos para allá. Desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o previsión policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará, dentro de los 20 días siguientes de presentar la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad, dentro de 10 días siguientes, a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Bueno, entonces, obviamente, miremos el 311, que es los efectos. 311. Ay, perdón. Dale, Andrés. Ok, efectos. La resolución que ordena el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas que la fundan o se mantenga el obstáculo que impide la persecución, sin perjuicio de las facultades de la oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme a este código. El juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al Ministerio Público. Bueno, ahí tenemos precisamente los efectos de la desestimación y que el Ministerio Público puede hacerlo precisamente al no encontrar mayor fundamento para poder hacer una investigación y presentar oportunamente una acusación, porque no encuentra bases sobre cuáles fundamentar una acusación por los motivos que ahí exponen y por lo tanto se desestima. Y si en la desestimación se ordena el archivo, pues obviamente tendrán los efectos que ahí estamos viendo. Ahora, si hay una posibilidad de mejorar esas pruebas, pues sí se podrá reabrir. En cuanto a la desestimación, que obviamente pues ahí es efectivamente, ahí es obviamente distinto a otra institución que en el cual se puede solicitar el sobreseimiento. Si hay un sobreseimiento, eso definitivamente se puede cerrar y ya ese caso no se puede volver a abrir. Algo como también se alegó también en la película que ustedes vieron, que no se podía reabrir el caso porque prácticamente se había cerrado el caso porque no habían encontrado pruebas para poder inculpar o someter a juicio a este. Y cuando reabrieron el caso, él alegó, pero si el caso ya está cerrado, ya no lo puede abrir.
Entonces, pero como era un hecho distinto, le dijo, no, es que antes era por tentativa, pero ahorita es por un delito consumado. Por lo tanto, los hechos han cambiado y prácticamente el sobreseimiento o clausura fue por un delito en tentativa. Madeline. Aquí cuando se estima un caso o se archiva, al momento de presentar nuevas pruebas o nuevas evidencias, se puede reabrir cualquiera de ambos, cualquiera de los Exactamente. dos. Sí, exactamente. Pero en cuanto al sobreseimiento, ahí sí ya no. La desestimación se puede reabrir, porque ahí mismo también lo establece, ¿verdad? Que puede volver a reabrirse, porque las circunstancias que impedían en ese momento realizar esa investigación, pues no podía él hacerlo. O que hubiera un obstáculo a la persecución que no podían todavía superarlo. Ahí, como dice el 311. O en efectos, o se mantenga el obstáculo que impide la persecución sin perjuicio de los factores de oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme a este código. Entonces, ahí obviamente procede. Como ven, volvemos a insistir, la película tenía muchos aspectos jurídico-procesales que son similares o se pueden entender similarmente, ¿no? O se puede interpretar lo mismo en un proceso como el nuestro. Y eso pasa en muchos países, pues no solo en Estados Unidos, sino que también en los países europeos tenemos más o menos las mismas normativas y obviamente los mismos derechos y garantías fundamentales que hacen que los procesos se parezcan. ¿Ah? O sea que con lo que ustedes están estudiando aquí el proceso pueden sacar sus equivalencias y nada más ver las otras cosas que puedan haber en la ley, pero pueden fácilmente ustedes pues ejercer en otro país, obviamente sacando las autorizaciones y licencias respectivas, ¿no? Entonces ahí pueden obviamente también, porque como les digo, eh, son muy parecidos en todos los países los procesos y operan los mismos derechos humanos, los mismos derechos fundamentales. Operan también ahí. Entonces, bajo esa característica es que no es problema. Como no era problema cuando recién o al poco tiempo de que nuestro Código Procesal Penal se puso en vigencia, que yo pudiera acudir, por ejemplo, a países sudamericanos a exponer sobre el proceso penal guatemalteco dentro de de este nuevo modelo acusatorio formal. Este acusatorio formal que efectivamente se estaban utilizando. Entonces, fácilmente, ya que en toda Latinoamérica tenemos una norma similar porque tenemos el mismo modelo procesal, con facilidad ustedes pueden ir y hacer conferencias y dar aquellas características muy especiales que tiene el de Guatemala, pero todos estamos entendiendo claramente de qué se está hablando porque estamos hablando de un sistema procesal no igual, ¿va? Sino que muy similar en el cual las mismas circunstancias se dan. Conocer el proceso penal en guatemalteco es poder hablar en Argentina, poder hablar en Paraguay, en Uruguay, en Chile, ¿eh? Del proceso penal también nuestro. Y hasta en México, aunque México tiene sus particularidades, pero también el Código Procesal, el procedimiento penal mexicano, también es muy similar al nuestro. Christopher, no. Bueno, entonces no hay ningún problema. Por eso, como le digo, no fue ningún problema cuando yo llegué a estos países y tuve, obviamente, que pude efectivamente presentar conferencias y obviamente siempre habían preguntas. Como le digo, porque el sistema que tenemos ahora, Guatemala fue el primer país que lo aprobó y lo tenía vigente. ¿No? Entonces, como modelo, pues era una cosa que se debería explicar precisamente en los demás países para dar ejemplos de cómo el sistema, cómo funcionaba, cómo era el código.
y de alguna manera servía para promover también la aprobación a la reforma o al cambio de código, porque el código procesal es el modelo tipo para Iberoamérica. Entonces, dar las ventajas de su aprobación, porque fuimos el primer país con experiencia en este tipo de cosas. Incluso cuando nosotros estábamos promoviéndolo aquí en la Facultad de Derecho, porque nosotros lo promovimos bastante con los profesores. Bueno, estaba de Matabela, Héctor Aníbal de León Velasco, que éramos básicamente los que andábamos promoviendo precisamente este modelo. Entonces, prácticamente también vinieron profesores universitarios de Estados Unidos también a darnos pláticas y conferencias sobre el sistema acusatorio. Entonces, por eso es que más o menos también lo entendemos, además de que yo tuve otros estudios por ahí en el cual conocí más el tema. Entonces, como le digo, la aceptación de cargos que es nueva en Estados Unidos es lo más normal y común que siempre se ha dado, pues, la aceptación del cargo. La negociación que se hace con el Ministerio Público a través de confesar o adquirir eso, también es una forma de lograr una rebaja de la pena y dar menos. Se va a condenar, pero con una condena no tan grave como que la se hubiera hecho. Por cierto, esa petición para poder negociar en Estados Unidos es lo que se denomina, y que casi siempre lo ofrecen en las investigaciones. Si usted confiesa y me dice quiénes están y quiénes participaron, prácticamente lo podemos tener como un testigo protegido o de alguna manera ayudar a que usted salga, porque usted sirvió de base para poder nosotros hacer la acusación contra las otras personas. Entonces eso se llama una petición de negociación. Eso es lo que se denomina. En Estados Unidos, el nombre en inglés es un plea of bargain. Plea es petición y bargain, bargain se escribe con grande, es negociar. Entonces se hace una solicitud para negociar al Ministerio Fiscal, al fiscal que tiene a su cargo el caso, y bajo esa se negocia en qué condiciones, qué es lo que va a declarar, va a aceptar el hecho, pero está bien, nosotros le vamos a dar una pena únicamente, voy a pedir una pena de 2, 3 años, servicio comunitario, algo así, como lo que hicieron Valdizón, que le dieron una pena muy baja, y otros que han ido a Guatemala, de Guatemala acusados de corrupción o de lavado de dinero y todo lo demás, usualmente se someten a esas condiciones y por eso en poco tiempo ya están de regreso. Si no hacen esa aceptación de cargos o hacen una negociación con el Ministerio Fiscal de Estados Unidos, que sí tiene un poder bastante fuerte, más que el que tiene acá, entonces pues la pena sería mucho más grave. Entonces, por eso es que se hace una petición de negociación o de negociar, plea of bargain, ¿verdad? Para poder entrar a esos casos. Entonces, no es nada diferente de lo que de alguna manera tenemos nosotros también aquí en Guatemala, y en el que también tenemos esa posibilidad de hacer algún arreglo, hacer alguna negociación para poder lograrlo. Bueno, fuera de este aspecto, José Rodolfo. Sí, licenciado, me surgió una duda ahorita cuando comentaba. ¿Qué pasa si alguien viene, acepta los cargos, pero después surge que como que no habían pruebas contundentes realmente para relacionarlo con hechos? Él lo aceptó, realmente el Ministerio Público, el fiscal dice, pero aquí realmente no hay pruebas, ¿verdad? O sea, solo lo aceptó, pero no tenemos cómo probarlo. Bueno, he de decirle que a diferencia la diferencia en Estados Unidos es que la confesión es la prueba reina en Estados Unidos, y allá sí aceptan la confesión o la aceptación de cargos como prueba. Por eso es que cuando detienen a una persona dice, mire, usted puede mantenerse callado, pero si acepta declarar, todo lo que usted diga se podrá utilizar en su contra. Le hace la advertencia de una vez, porque no opera exactamente la confesión como opera en Guatemala, en que la confesión no es aceptada. En cambio, ya sí buscan la confesión y de alguna manera ese tipo de negociación.
Esa es la diferencia en Estados Unidos. Gracias, licenciado. ¿No? Así que si quieren ir a litigar a Estados Unidos, ahí me cuentan. Uh-huh. Entonces, pues ya le digo, pero la base es que ellos confiesen y acepten. Y al aceptar y negociar, pues obviamente el juez dictará casi en un procedimiento abreviado la sentencia y, y ese es el tema, pues, que como en Estados Unidos las normas escritas no tienen la fuerza que tienen nosotros, entonces es mucho fácil negociar el delito y negociar la pena, porque no necesariamente se va a imponer la pena que dice la ley, sino a través de la negociación se dice, bueno, y el juez lo puede hacer también. Bueno, 2 años, 3 años y toda la cuestión, aunque la pena, cuando sea un delito así fuerte, podría tener hasta 10, 15 años. Porque esa es la facultad o el poder que tiene el Ministerio Público de negociar y poder incluso solicitarle al juez que aplique una pena distinta a la que está establecido precisamente en el código. Por eso es que se basa en la costumbre. Entonces, allá lo que normalmente en muchos casos, y por eso es que ellos estudian bastante jurisprudencia, porque si hay un caso similar bajo que tenga las mismas características, los mismos hechos, con base a esa sentencia o esa resolución, al juez se le puede pedir que aplique las mismas circunstancias. Entonces, allá en muchos casos se discute o se alega, escuchen bien, el idem case, el caso prácticamente similar. Y ellos, cuando estudió aquel jurisprudencia que el fiscal le dijo, mira tales y tales casos, porque ahí, como les digo, no hay el idem case, no se aplica. La investigación cerrada sí se puede abrir, porque no estamos hablando del mismo caso. ¿Y qué fue lo que fue a hacer él? Empezar a leer toda la jurisprudencia que había sobre casos similares y en donde él analizó y obtuvo suficiente información como para saber que aun y cuando el caso se hubiera cerrado, como decían ellos, o se hubiera sobreseído, sí se podía reabrir bajo las condiciones o características que en casos similares en la jurisprudencia o casos iguales o parecidos a ese caso se había resuelto de la misma manera. Entonces lo que se alega muchas veces es el idem case, el caso, ¿verdad? Igual o parecido. Eso es lo que significa también allá el idem case. En cambio, eso no lo tenemos nosotros acá, pues. Pero como el derecho consuetudinario, por eso es diferente a este. Pero básicamente tenemos el mismo sistema procesal, el mismo sistema del proceso, con algunas características muy particulares que lo hacen ser este derecho y sus particularidades, que como les digo, se mira en Inglaterra y se mira en Estados Unidos y algunos países en que Inglaterra pues obviamente tuvo colonias, entonces ahí también utilizan un sistema procesal muy similar a ellos. Bueno, vamos a pasar hablando un montón y ustedes pues de repente ya están hasta aburriéndose de todo lo que les estoy contando y les estoy narrando, pues. Por eso era importante que ustedes vieran la película, ¿vieron? Que ahorita cuando la están viendo y la están repensando, están viendo de, la gran puchica, de veras, ¿verdad? Que son muy parecidos. Y como digo, no es lo mismo ver una película así por verla y que alegre y que incluso todas las características que tenía ese caso cuando lo miran desde la perspectiva penal. Cuando lo miran desde la perspectiva procesal penal, la película resulta mucho más interesante porque está precisamente dentro del contexto del curso de Derecho Procesal Penal que nosotros estamos viendo acá. Y entonces al verbo de esa característica, no les importa que estaba enamorando, que hacía, que no, eso no les importa a ustedes. Lo que les importa a ustedes es realmente que jurídicamente el sistema procesal tiene muchas instituciones, tiene los mismos fundamentos, las mismas garantías
que tiene también el nuestro. Y se alegan las mismas cosas o similares cosas a las que nosotros tenemos, ¿m? Con fundamentos legales, como también lo haríamos nosotros aquí en Guatemala. ¿M? Bueno, bien, entonces ya prácticamente de alguna manera y con lo que ustedes van a hacer, se termina esa segunda parte, que es precisamente la fase preparatoria. ¿M? La fase preparatoria propiamente dicho, ¿verdad? Porque ya dividimos dos. Primera parte es investigación preliminar, después tenemos la fase preparatoria o de instrucción propiamente dicha, y en la tercera parte tenemos la conclusión. Esas son las tres partes que integran esta fase o etapa procesal. Que ya les digo, esta es la más importante, porque si no se hace una buena fase preparatoria o se logran los resultados que se esperan, no habría juicio o debate. No habrían las demás. Ahí se cierra, ahí termina. Y si se logra avanzar, muy fácilmente el caso se pierde. Entonces, la fase o etapa procesal más importante es precisamente esta fase preparatoria de instrucción o de investigación. Esto es lo más importante. Qué bonito va el debate, que se discute, que se oye testigos, se diligencia la prueba y todo lo demás. ¡Hala, qué lindo! ¿Va? Precioso, emocionante. Pero nada de eso existiera si no hay una buena investigación, no hay buenos medios de prueba con el cual el Ministerio Público pueda fundamentar un juicio o debate para que pueda acusar. Entonces, no sirve de nada. Bien, entonces vámonos al 324, que es la conclusión. Entonces, miremos alguien que lea tanto el 324 como el 324 bis, por favor. Muy bien. Petición de apertura. Artículo 324. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporcionada fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, y requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. El 324 bis también, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor. Muy bien. Control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo de procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Bueno, ahí tenemos esto precisamente. Ese es el control judicial que ejerce el juez. Por eso es que también se le llama el juez contralor. De alguna manera, como ya les había indicado, realmente el Ministerio Público no es un órgano judicial, es un órgano administrativo, que cumple la función de coadyuvante precisamente a la justicia penal. Coopera precisamente esto. Entonces, a su cargo tiene la investigación de los delitos que sucedan en toda la República, pues, ¿verdad? Y obviamente la persecución también de los casos. Esa es la obligación que tiene.
pero como no es parte del organismo judicial, entonces obviamente tiene que tener controles. Por eso es que siempre he dicho yo que cuando se habla del Ministerio Público, tenemos que definirlo como un órgano administrativo, auxiliar de la Administración de Justicia, que tiene a su cargo la investigación y persecución penal de los delitos cometidos dentro de la República y velar por el estricto cumplimiento de la ley. Esas son las tres funciones básicas que tiene el Ministerio Público: la investigación, la persecución y obviamente velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por eso es que el Ministerio Público en esta última parte siempre es parte. Cuando se presentan amparos o acciones de inconstitucionalidad, el Ministerio Público sí siempre es parte, porque debe participar porque esa es su función. Por eso hay una sección muy especializada en lo que es el tema de las impugnaciones de carácter o procedimientos de la Constitución. El Ministerio Público siempre va a ser parte de esto, de los amparos, de las inconstitucionalidades, siempre va a estar ahí presente. Entonces, bajo esa característica es que se hace o se tiene al juez de primera instancia como el juez prácticamente juez de garantías o juez controlador. Es un juez contralor, más que todo, o un juez de garantías, que él va a controlar y observar que el Ministerio Público cumpla con todas las normas necesarias e indispensables para que pueda realizar una investigación y que ésta pueda ser utilizado como fundamento para llegar a un juicio de debate. Por eso es que hagamos, como te digo, un juez de garantías. En El Salvador utilizan más frecuentemente el juez de garantías. El juez de garantía, dice. Nosotros lo usamos indistintamente, el juez contralor, el juez, incluso si se lo dice comúnmente, el juez contralor o el juez de garantías o el juez de instrucción. Es lo que usualmente tenemos. Pero la función de ese juez es precisamente controlar. Y obviamente ese control judicial que se ejerce sobre el Ministerio Público, pues tiene asistentes. Y el asistente es la defensa, porque la defensa es el que le estaba diciendo, poniéndole el dedo a otro, ¿no? Mire usted, señor juez, ya se fijó que el Ministerio Público plantea esto, tal y tal cosa, no cumplió con tal requisito, mire qué tal y tal cosa. Entonces el juez, la función del abogado defensor es abrirle los ojos y señalarle los errores en que se ha incurrido y por qué no debe de tomarse en cuenta la conclusión que ha presentado el Ministerio Público en el caso. ¿Por qué? Porque uno también coadyuva precisamente a que realice esa función de contralor. Las partes son los que de alguna manera hacemos esto. Y obviamente no podemos dejar al querellante adhesivo, porque el querellante adhesivo, aún y a pesar de que van en la misma vía con el Ministerio Público, el querellante adhesivo en algunas ocasiones puede no estar de acuerdo con el Ministerio Público y manifestarse que no contiene o no tiene el mismo criterio, que lo contradice porque para él no es el delito que se estaba acusando, no son esas circunstancias. Entonces, de alguna manera también sirve o ayuda al juez a practicar o hacer muy efectivo ese control judicial que se hace sobre el Ministerio Público. Porque ahí están también los otros poniéndole el dedo al Ministerio Público de lo que hizo, no hizo, o de qué normas incumplió, o de que realmente las pruebas no son suficientes como para poder ir a un juicio o debate. Entonces, ahí es donde operamos nosotros. Bien, entonces dice, bueno, si hay suficiente prueba, obviamente va a presentar un escrito con su acto conclusivo, porque este es un documento que tiene que ser por escrito. Como le digo, los documentos escritos que se presentan dentro del juicio oral que nosotros tenemos son contados. La acusación debe precisamente presentarse por escrito. Las impugnaciones deben de presentarse por escrito, salvo aquellas impugnaciones que se interpongan en audiencia
o durante el juicio. Ahí obviamente cabe, solo la reposición. Es la única medio de impugnación que cabe en las audiencias orales de juicio o debate. Pero si hay un medio de impugnación que imponer una apelación y todo, se tienen que presentar necesariamente por escrito. Entonces, ahí tenemos, como les digo, un documento que, a pesar de ser juicio oral o la oralidad, hay, como les digo yo, como unos 5 o 7 documentos que deben presentarse, obviamente, por escrito. Pero todo lo demás, la oralidad es la que opera en estos casos. Entonces, si el Ministerio Público encuentra, entonces solicita la apertura a juicio, presenta acusación contra fulano de tal, por los delitos de tal, y también y la acusación en contra de esta persona. Entonces, el escrito tiene esas dos características. Presenta la acusación y solicita la apertura a juicio. O sea, el momento oportuno para poder diligenciar la prueba que de alguna manera ha recabado o ha recolectado. Porque para presentar la acusación tiene que, por escrito, también tiene que señalar cuáles son los medios de prueba que él ha practicado o que de alguna manera ha recolectado para poder fundamentar esa acusación. Eso es lo que precisamente debe de tener. Entonces, como digo, el 24 bis muestra una de las formas en que efectivamente se da ese control judicial. Si el Ministerio Público no cumple, porque recuerden ustedes que en la misma primera declaración a él le dijo cuándo terminaba, en cuántos días debería presentar el acto conclusivo y que la audiencia se iba a celebrar en tal y tal fecha, el Ministerio Público tiene que cumplir con esos tiempos, ¿verdad? Tienen que cumplir precisamente con lo ordenado o señalado por el juez. Si no, pues obviamente ven ustedes las consecuencias de acuerdo al 324 bis, que lo pasa si el Ministerio Público o el fiscal no cumple precisamente con lo ordenado por el juez en la primera declaración. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Ahí en el 82, yo creo que sí, no fue tan reciente, ¿verdad? Es el numeral 6 del 82, donde ahí mismo le dice cuándo debe presentar su acto conclusivo. Y que en más o menos en qué fecha tiene que hacerse, obviamente, la audiencia. Bueno, otra cosa que puede pedir el Ministerio Público, porque en esa primera parte del 324 hace cuando él considera que tiene elementos de investigación que un fundamento serio para poder acusar. Tiene, como le digo, medios de investigación o medios de prueba que son muy importantes. Ojo, y anticipadamente se los digo, a un proceso penal, a un juicio o debate, ninguna de las partes lleva pruebas. El Ministerio Público no tiene pruebas hasta el momento. ¿Por qué? Tiene algo muy importante que tiene una estructuración lógica. ¿Por qué no podemos decir que el Ministerio Público al juicio o debate se presenta con las pruebas? Se presenta con medios de prueba, objetos de persona, objetos de prueba, sujetos de prueba, medios de prueba, pero no lleva con pruebas. ¿Por qué? Así pensándolo así detenidamente. Así con esa capacidad que tienen ustedes de análisis o que deben de tener de análisis. Ninguno llega a un juicio o debate con pruebas.
Se quedan así pensando, no muy. mm, Recordemos cuál es la definición de prueba. ¿Recuerdan ustedes la definición de prueba que hablamos? Los medios de convicción para el juez, creo que era la definición, ¿verdad? Sí. Y al final habíamos dicho que la prueba es los medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución. Entonces, la prueba se constituye en el momento que dicta la sentencia y él dice, esto me ha convencido a mí de que la persona es culpable. Entonces, la prueba se constituye hasta la sentencia. Porque como les digo, puede llegar el Ministerio Público, como ya les dije exageradamente, con 100 medios de prueba, medios de investigación, presentársela y el juez se queda viendo y dice, mire, ninguno de los medios de prueba que me ha ofrecido y que se han diligenciado aquí en esta sala me han convencido de que efectivamente la persona ha sido culpable. Lo que está diciendo es que no hay prueba. Nada lo convence. Entonces, ninguno al juicio o debate llegamos con pruebas. Medios de investigación, medios de prueba, objetos de prueba, sujetos de prueba, es con lo que llegamos. En sentencia es donde ya nosotros podemos decir que es prueba, porque eso le va a servir a él para fundamentar la sentencia. Porque como tiene que haber fundamentación de acuerdo a lo que hemos estado insistiendo en el 11 bis, entonces ahí sí ya podemos hablar de que hay prueba. Antes de eso no lo podemos decir. No podemos decir nada sobre las pruebas. Es prueba cuando el juez dice qué medios de prueba, qué objetos de prueba, qué sujetos de prueba lo han convencido a él, porque puede ser de que le lleven 40, 50, y resulta que al final 5 o 6 de todos esos son los que a él lo convencen y sobre eso es que él va a fundamentar, analizar esos medios de prueba para decir por qué lo ha convencido. Sana crítica razonada. ¿Por qué ese medio de prueba, conforme la sana crítica razonada, a mí me ha convencido de que la persona es culpable? Y ahí tenemos elementos, la psicología, la lógica, la relación de los hechos con otros, todo eso que de alguna manera van en el análisis de la sentencia. Si ustedes tienen oportunidad de ver una sentencia, pues yo se los aconsejaría y se los sugeriría que la vieran y al leerla van a ver por qué estoy diciéndoles esto, pues porque al ver el análisis y la forma en que se analiza esa prueba, entonces van a decir sí, efectivamente, pues tiene que ser muy contundente lo que la persona o el juez está resolviendo. Les había dicho que les iba a enviar también, voy a ver eso, que les voy a enviar también la resolución que dictó la sala cuando otorgó la detención domiciliar de Claudia González Orellana. Y van a ver ese análisis que hace la sala y establecer por qué él está convencido de que efectivamente la medida que debió habérsele aplicado es la detención domiciliar. Y jamás, por los fundamentos, ahí hace una fundamentación de hecho y de derecho. Fundamenta en lo que establece la Constitución, fundamenta en lo que dice, que indica el Código Procesal Penal, se fundamenta en Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos de los detenidos y reos y toda la cuestión que son de derechos humanos, y dice, no, lo que se manifestó ahí no tiene fundamentación. Lo que manifestó el juez para poder dar una prisión preventiva no se fundamenta. Se fundamenta y todas las razones que uno dice, realmente a mí me pareció una sentencia excelente. Entonces, no sé si es para fastidiarlos porque realmente, bueno, no es en sí el que se le hayan dado a Claudia, sino el hecho de que cómo es la fundamentación y cómo es que él o qué tomó como base y que dice, a mí me ha convencido que esta es la medida que debe aplicarse. Por lo tanto, yo le ordeno la detención domiciliar y al juez,
contralor, al juez que emitió la resolución, deberá hacerla efectiva y debe hacer los oficios correspondientes para que empiece a gozar. Ya no tiene que discutir nada, simplemente haga toda la papelería, emita todos los oficios para que ella salga inmediatamente en libertad, y le doy 3 días para que lo haga, después de recibida la sentencia, la resolución que yo estoy enviándole. Entonces ya no tenía que discutirse nada, simplemente hacer lo que ordenaba la sala. Y eso es lo que se trataba de hoy, ¿no? Cumplir con lo que le había ordenado la sala. Hacer los oficios, hacer todo lo que se necesitaba hacer para que ella pudiera gozar de su libertad. Bueno, entonces eso es lo que, como le digo, que para ver bien lo que es el juez contralor, qué es la fundamentación y por qué la prueba no es con lo que uno llega, sino que es prueba lo que al juez le ha convencido y con la cual él ha fundamentado la resolución que está dictando, de hecho y de derecho. De hecho, los medios de prueba. ¿Ah? De derecho, las normas aplicables. Entonces, ahí lo tenemos. Bien. Pero también el Ministerio Público también puede pedir el sobreseimiento. Pues, hombre, Andrés. Disculpe, licenciado. ¿Podría repetir con lo que uno llega al juicio del debate? Creo que solo logré escuchar un par que era con los objetos de prueba, sujetos de prueba. Medios de investigación, objetos de prueba, sujetos de prueba. Gracias. Solo era eso, muy amable, licenciado. No, claro. Ajá. Bueno. Miremos el 325, que el Ministerio Público también lo puede pedir dentro de sus actos conclusivos. Por favor. Sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Bueno, entonces, si tiene pruebas o cree que tiene fundamento y si hizo una buena investigación, el Ministerio Público debe analizar y decir, voy a presentar la acusación. Pero si considera que no la tiene, pues obviamente solo tiene 2 opciones, un sobreseimiento o clausura. Bueno, si hablamos del sobreseimiento, tenemos que decir, es la resolución o la decisión que pone fin al proceso. Es lo que pone fin al proceso e imposibilita nueva persecución por el mismo hecho en contra de la persona a favor de quien se dicte el auto. Si el Ministerio Público pide el sobreseimiento y le es otorgado, ya no se puede reabrir ese caso. En la desestimación sí, pero en la desestimación se desestima o se archiva o se guarda el hecho. En el sobreseimiento prácticamente se señala que a la persona no puede ser perseguida por ese delito. O cuando se cerró el caso contra aquel ingeniero. Se cerró el caso, ya no se puede volver a reabrir. Pero ahí mismo le dice, ¿verdad? Por el mismo hecho. Javier. Licenciado, buenas tardes. Yo quería preguntarle si la desestimación es lo mismo que la falta de mérito. En la falta de mérito únicamente se dice falta de mérito cuando es la primera declaración, en decir que no hay indicios suficientes como para que yo pueda ordenar el inicio de un proceso penal. Yo no puedo tener una investigación porque no encuentro nada que me demuestre a mí que existió el delito, que ese delito fue homicidio, ni puedo tener o no tengo suficientes medios para fundamentar que la persona puede ser o haya la posibilidad de que él pueda resultar responsable. Entonces, es diferente, ¿no? Porque obviamente en ese caso el Ministerio Público puede mejorar su investigación y nuevamente pedir la primera declaración de la persona. Ahí lo puede pedir.
Entonces simplemente dice, realmente yo no veo ningún indicio, ninguna forma de poder abrir un proceso contra él, de insindicarle del hecho que se le está imputando. Por lo tanto, no hay indicios, porque es lo que se busca, indicios, una prueba indiciaria, o sea, indicios que me puedan decir, sí, probablemente es culpable, probablemente sí es delito lo que hizo, y este pudo haber sido, o sea, probabilidades, nada más, jugamos sus probabilidades. Entonces, pero nada de lo que trajo el Ministerio Público encuentro que me pueda fundamentar a mí para que yo dicte una resolución o pueda dictar un auto de procesamiento. Eso es lo que quiere decir, porque yo tengo que fundamentar el auto de procesamiento. Y en el auto de procesamiento tengo que decirle de que efectivamente hay indicios que sí se haya cometido un delito y hay indicios si existe la probabilidad de que esta persona lo haya cometido. Por lo tanto, es necesario hacer una investigación más profunda y, por lo tanto, ¿verdad? Se inicia, obviamente, eh, la, eh, la parte procesal que estábamos hablando, que es la parte o la fase o etapa preparatoria. Y ahí es donde se fijan los plazos para la fase preparatoria o de instrucción o de investigación. Gracias. Así es, Javier. Entonces, como les decía, ¿verdad? Pone fin al proceso e imposibilita una nueva persecución. Si el ministerio, si quiere abrir, tendrá que ser por hechos totalmente distintos. Como le digo, nuevamente vemos la película. Que eso mismo se dio. Se cerró. O en nuestras palabras técnicas es sobreseimiento. Entonces, eso ya no se podía abrir. El problema fue que él pidió que obviamente le quitaran los aparatos y que ella muriera. Entonces ya él no podía ser culpable de una tentativa, porque la persona, como consecuencia de la acción ejercida por él, murió. Por lo tanto, ya era un homicidio. Por cierto, una preguntita. No sé si ustedes vieron que la película, como les digo, tiene nombres distintos. Incluso en inglés es The Fracture, la fractura. ¿Ustedes saben por qué se llamaba la fractura? Fractura, así como entendemos que es una fractura. ¿Por qué la película recibía ese nombre en inglés? Piensen, 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 piensen. Y la respuesta está al principio de la película, con lo que dice el ingeniero. Porque se rompía la relación entre ellos dos como esposos, ¿no? Recuérdense que decía que el papá de él tenía una crianza de gallinas y obviamente el negocio era huevos. Y que obviamente para poder poner a la venta los huevos tenía que reunir ciertas garantías o requisitos de calidad. Y por lo tanto, Lenny. Eso no era cuando él tenía que revisar si los huevos estaban bien por medio de una lamparita. Exactamente, exactamente. Él tenían que buscar y rebuscar para buscar la fractura o el error o lo que podría ser que no reuniera las calidades. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con los casos, pues. Buscamos esa fractura. Tenemos que decir al juez, mire, en este caso, aquí está el error. Esto no puede ser sancionado. Esto él no puede ser condenado. Entonces nosotros revisamos. Entonces él revisaba y de todos los huevos que él revisó, él encontró errores o defectos y en la mayoría de los huevos que él tenía en su revisión. Incluso era un ingeniero que buscaba los motivos por los cuales se habían realizado accidentes de aviación. Buscaba el error, en qué se había fallado, si era responsabilidad de la empresa o era un defecto propiamente del avión que no se podía controlar, para determinar la responsabilidad de quién era. El defecto buscaba, ¿no? Y eso así empieza la película.
Él llegando y todos analizando el avión y todo. Mire, el problema está aquí. Y les tira un papel y dice, el problema está aquí en estas máquinas y toda la cuestión. Y esto es lo que pasa. Amanda. Al final, un abogado también es un investigador porque busca, recaba Claro. información hasta encontrar esa falla, esa ruptura en el proceso. Exactamente. Ese es el chance que nosotros tenemos como abogado. Pero para que podamos hacer eso, tenemos que estudiar y prepararnos muy bien. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? El crimen perfecto no existe. Lo que hay, errores de investigación. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que detectar la fractura, los errores que se hizo o se provocaron en la investigación y por qué esta no se puede tomar en cuenta para fundamentar una sentencia. Porque no cumple con los requisitos establecidos en el 186. Recordaba que ahí teníamos los requisitos, ¿verdad? Para poder ser valorado, ¿verdad? Que lo teníamos ahí precisamente en el artículo 186 para la valoración. Entonces, el crimen perfecto no existe. Lo que hay es una mala investigación. Además, las personas, los seres humanos, no somos perfectos. En algo se ha de haber baboseado. Ahí es donde nosotros tenemos que poner e hincar los dientes y decir y pegar una buena mordida. Esto no sirve, señor juez. Amanda. En el caso de la película, creo que a él le ganó el sentir el poder de quitarle la vida a la esposa, porque al final eso fue lo que lo incriminó. Si él hubiera permitido que ella siguiera viva, o lo que quería el abogado, interponer un recurso para que no le quitara las máquinas, él no hubiera habido razón de volverlo a abrir un juicio. Entonces, prácticamente entre su rabia y lo que él quiso hacer con ella, lo llevó a ser juzgado por un delito, ¿no? Exactamente, ahí fue su error. Ahí también tuvo la fractura. Ahí se encontró la fractura y se la encontró el fiscal. ¿Por qué? Porque casi inmediatamente que él salió del juicio y toda la cuestión y se cerró el caso, casi inmediatamente él pidió, porque obviamente no le pasaba que obviamente le hubieran puesto los cuernos. Porque él sí buscaba matarla. En su afán por hacerlo, pues cometió un delito contrario al que ya había sido. Exactamente, un hecho distinto. No es lo mismo la tentativa que un hecho consumado. Un delito consumado. Sí, y ahí también el fiscal buscó y rebuscó y encontró la fractura. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso hago yo cuando los examino, les busco la fractura, patojos. O sea, el ser humano no es perfecto. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender, de acuerdo a lo que hemos estudiado y sabemos, a buscar esos errores y hacérselos saber al juez para cumplir con la función de contralor, de contralores. Está chulo. Bien, ya son las 42. Algo que les quiero decir, ¿cuándo es su primer examen? El lunes. El lunes. Mire, les voy a pedir un favor, que el día martes nos reunamos para completar algunas cosas, sobre todo el trabajo que van a hacer las impugnaciones. Entonces quisiera que nos reuniéramos. O de repente van a tener una plática también con Alberto para ayudarles a seguir un poco más adelante. Apareció el peine mal peinado. Para que de repente este fin de semana platican respecto a eso, y nos ponemos de acuerdo con él, y el día martes sí les voy a rogar. Os suplico, hijos míos, que me dejen escucharme, que me escuchen el día martes. Por favor, Alberto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, compañeros. Gusto saludarles nuevamente. Sí, patojos, yo a los chicos de la sección H les había ofrecido el día martes de este martes que nos reuniéramos a las 8, pero lamentablemente por cuestión que se me extiende un poquito el horario también laboral, ya se dieron cuenta, entonces no pude.
Lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer mañana viernes, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible, O el dependiendo. sábado, o el O sábado, el sábado no sé si les es difícilmente. posible, no Sí, sé. el sábado difícilmente, hombre, es que ese es el problemita que ahorita tengo. Bueno, por Entonces, favor, póngase de acuerdo, Alberto, para ver ahí si de les voy a repente el escribir. viernes Ajá, pueden. entonces mañana sí, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible. De una vez les voy a dejar la hora, siempre en la noche, chicos, por favor, para que de alguna manera me dé tiempo por la cola que se hace de la capital para este lado, ¿verdad? Entonces, ahí voy a necesitar que estén anuentes, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera pues bastante breve, ¿verdad? Así pues salimos de eso, ¿verdad, doctor? Entonces, gracias ahí por Y la el día paciencia. martes, entonces nos reunimos nosotros en horario normal para Ujú. completar la información y ahí terminamos y ya sabemos de qué va a venir el examen y cuáles son los puntos que van a entrar para que ustedes puedan ganar con toda la facilidad del caso. Exactamente. Ojo. Bueno, entonces, vamos a dejarla por ahí. Sí, ya son las menos cuarto. Muchísimas gracias por su paciencia, por escucharme. Y ahora tal vez ya con estas conclusiones que hemos estado dando en clase, ya le encuentran ustedes el chiste al procesal penal. ¿Mm? Alguna vez les pregunté, ¿ustedes saben para qué sirve el derecho procesal? No solamente el penal, el civil, el laboral. Realmente, para qué sirve el derecho procesal? ¿Cuál es el por qué y para qué de un curso de derecho procesal penal? ¿Y por qué le deben de poner tanta atención? ¿Alguna idea? Silencio. Creo que es para todo. Creo yo, licenciado, con esto del proceso, porque he visto en las clases de que si se falla con alguito de cualquier cosa que se debe de seguir con el procedimiento, es ahí. También recuerdo su anécdota de lo que le encontró la falla al MP, que no puso la fecha, y eso es por no seguir un buen procedimiento y no hacer bien un proceso. Claro. Entonces, de ahí sentí yo Yo le que... encontré la fractura que era, mire, este documento no puede ser la base para ustedes, era el secuestro de los libros contables y después practicar una auditoría. Pero como no hicieron y ni cumplieron con las formalidades, encontré la fractura y total, el caso se murió porque no tenían cómo obtener medios de prueba para poder fundamentar una acusación posteriormente. Nilton. Exactamente. Respecto a eso, precisamente hoy me estaba recordando de esa anécdota porque el diputado Aldo Dávila hoy fueron a querer allanar su casa y Sí. resulta que no pudieron proceder porque tenían equivocado el número de contador, entonces... Sí. Fíjense que eso es importante, se me olvidaba decirles, ver la dirección, que sea la dirección exacta, porque si hay un error en la dirección, incluso a veces tomo el número contador como referencia para tenerlo bien identificado, y si no hay error, eso no se puede practicar. Tiene que tener exactamente eso. Pero bien, para no tardarlos, porque ya son 47, el derecho procesal sirve para que los abogados podamos vivir, porque nosotros cobramos por el proceso. ¿Qué me sirve a mí saber teoría del delito? ¿Qué me sirve explicar todas esas teorías o todos los elementos y que obviamente el método analítico? Si yo no puedo llegar o no sé procesal para llegar a aplicar esos conocimientos del derecho sustantivo. Entonces, los abogados hacemos nuestra plata o podemos cobrar sobre procesos penales, laborales o civiles, no del sustantivo. Lógico. En el proceso es donde uno dice, por este caso va a costar tanto. Esta es la cosa y yo lo voy a llevar a su cargo. Así que, hijos míos, ahí es donde está el pisto. Pónganle atención. No lo miren así, que ala, nos está clavando. Sí, posiblemente soy muy exigente, o deberíamos ser todos exigentes, pero esto es donde ustedes realmente se van a jugar la vida, es donde van a demostrar su calidad y prestigio, porque dice, es que este me llevó un caso y miren,
Ese sí fue cabrón, ese abogado, ¿eh? Y me cobró tanto, pero valió la pena. Me cobró mucho y duro, pero cerramos el caso. ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias, pues ahí nos cuidamos y nos veremos el día martes entonces, por favor. Feliz tarde, licenciado. Felicidades. Feliz tarde.